amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que formes parte de esta familia que cada día va creciendo más y más. Ahora, amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura de gorrito elaborado con punto cesta o canasta. Vean el relieve, cómo se ve de precioso. Estoy muy feliz de compartirles este tutorial con ustedes. Les vamos a estar explicando, amigas, el paso a paso como siempre en este canal, y todas las tallas desde 0 a 3 meses hasta talla adulto. Ahora sí, amigas, sin más que decir, vamos a comenzar. Muy bien, amigas, aquí tenemos nuestra lana. Como pueden darse cuenta, vamos a estar trabajando con este color azul y de número 3 milímetros. También vamos a estar trabajando con nuestro gancho de número 4.0 milímetros. Ahora sí, vamos a comenzar a elaborar lo que sería nuestra bandita. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo deslizado. Muy bien, ya yo lo tengo aquí listo. Ustedes también lo pueden hacer allí a su gusto, amigas. Ok, vamos a comenzar aquí a hacer 9 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, amigas, ya tenemos las 9 cadenas. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a regresar a la cadeneta 8 y hacemos un punto bajo. Vamos a la que sigue y hacemos un punto bajo. Vamos a la que sigue, hacemos un punto bajo, vamos a la que sigue y nos vamos a regresar, amigas, por toda nuestra cadena haciendo puntos bajos, de manera que nos tienen que salir un total de 8, porque si hicimos 9 pero nos regresamos a la 8 y desde la 8 empezamos a hacer puntos bajos, entonces nos tienen que salir 8 puntos bajos. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta vuelta número 1. Ahora vamos por la 2. Aquí van a hacer una cadena, se dan la vuelta y vamos a empezar a hacer puntos bajos a partir de este de acá, cogiendo la hebra de atrás. Vean, amigas, ¿cuál es la hebra que van a coger? Aquí, esta que está atrás. Entonces allí hacen sus 8 puntos bajos por esta vuelta. Vamos. Muy bien, amigas, ya hemos llegado al final. Un dato importante es que siempre, cada vez que lleguen a la última, traten de hacer ese punto. No se les vaya a pasar, no se les vaya a olvidar elaborarlo, porque si no lo hacen se les va a deformar. Entonces una parte les va a quedar muy anchas, otras muy delgadas, y eso no lo queremos. Para que no les pase eso, lo que tienen que hacer es contar siempre. Si para la primera vuelta les salieron 8 puntos bajos, en todas las vueltas les tiene que salir 8. Así que vamos a continuar. Hacemos una cadena, nos damos nuevamente la vuelta y nos vamos hacia atrás y empezamos a hacer puntos bajos a partir de ese primerito allí. La última no puede faltar. Y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera, amigas, tenemos la vuelta 3. Vamos por la 4, hacemos una cadena, nos vamos aquí a la parte de atrás y empezamos a hacer puntos bajos. Y listo, amigas, de esta manera hemos terminado la vuelta número 4. Ahora, amigas, nosotros vamos a continuar haciendo muchísimas vueltas hasta que tengamos la talla que estoy buscando. Como ya les dije, esta va a ser una talla para 1 a 3 años, entonces yo voy a hacer muchas vueltas hasta que tenga la talla, pero no se preocupen porque a continuación les voy a dar todas las medidas para todas las tallas. Para 0 a 3 meses ustedes van a hacer sus vueltas, una vuelta tras otra vuelta, hasta que tengan la medida de circunferencia de 33 a 35 centímetros. Para 3 a 6 meses de 35 a 40, para 6 a 12 meses de 40 a 45. De 1 a 3 años, que es la talla que vamos a estar trabajando acá, va a ser de 46 a 50. De 4 a 10 años, la talla va a ser de 48 a 52.
Adolescentes, que eso incluye niños de 10 en adelante, vamos a hacer de 52 a 55. Adultos, 55 a 60. Como la talla que vamos a estar trabajando va a ser de 1 a 3 años, entonces yo voy a trabajar la talla de 48 centímetros. Recuerden que les dije que es una medida de 46 a 50. Ustedes pueden trabajar cualquiera de esos números siempre y cuando esté en ese periodo de 46 a 50, igualmente para todas las tallas. Amigas, un dato súper importante que tengo que decirles es que hagan sus vueltas con múltiplos de 4. Algunas de ustedes me preguntan que no entienden. Solo, amigas, lo que tienen que hacer es contar. Por ejemplo, aquí tenemos 4. Cuenten, hagan 4 más, 4 más, 4 más y así hasta que tengan su medida. No importa si les da 1 centímetro menos o 1 centímetro más, con tal de que tengan sus vueltas múltiplos de 4. Así que habiendo dicho esto, vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Vean, ya les voy a medir con la cinta métrica para que vean que nos mide 48 centímetros, que fue la talla que les di. Aquí ponemos el 1, vean acá, y aquí pueden ver que mide 48 centímetros. De manera, amigas, que ahora lo que sigue es juntar. Muy bien, amigas, y aquí tenemos bien juntito. Vamos a acercar un poco para que puedan ver bien. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a pasar por todos nuestros, en cada espacio, por cada puntito, vamos a pasar el ganchillo para cerrar de esta manera. Y hacen puntos bajos. Muy bien, amigas, ya hemos cerrado aquí. Vean cómo se ve. Les voy a mostrar un ratito. Vean, así es como se ve. Entonces, amigas, ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Fíjense. Vamos a levantar con 3 cadenas. Ya tenemos una allí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto alto en cada espacio que tengamos allí. Aquí hay un punto y a medida que vayamos escondiendo, a medida que vayamos tejiendo, perdón, vamos a ir escondiendo esta hebrita que tenemos acá. Así que aquí hay un espacio, vamos a agarrar allí y hacemos un punto alto aquí. Ya ustedes saben, como yo les he explicado, que donde van a coger, donde van a hacer sus puntos es donde está aquí un dedito, donde está levantado, donde está un dedito levantado, allí hay cada punto. Entonces vamos a continuar, amigas, por esta vuelta vamos a hacer un punto alto en cada espacio. Muy bien, amigas, ya terminamos nuestra vuelta de puntos altos. Ahora vamos ya, amigas, con nuestro punto en el cual va a estar basado nuestro gorro. Así que, amigas, ¿preparadas? Vamos a levantar con 3 cadenas. Muy bien, ya tenemos las 3 cadenas, agarramos una lazada y vamos a hacer 4 puntos relieves por el lado derecho, de esta manera. Listo, amigas, ya tenemos 4 puntos relieves por el lado derecho. Ahora vamos a hacer 4 puntos por el lado revés, de esta manera, amigas. Van a meter por aquí y van a hacer su punto relieve por el lado revés. Súper fácil, amigas. Vamos a agarrar el siguiente. El siguiente por aquí. El siguiente. Vean, ya tenemos 4 puntos por el lado del lado revés. Así es como les tiene que quedar. Vean, 4 por el lado derecho y 4 por el lado revés. Ahora vamos, amigas, a hacer 4 por el lado derecho.
Vean amigas, así es como se ve. Ahora vamos por 4 por el lado revés. Listo amigas, ya tenemos 4 por el lado revés. Vean cómo ya se ve la diferencia. El lado derecho, el lado revés, el lado derecho y el lado revés. Ahora amigas, vamos por 4 por el lado derecho. Y así amigas, ustedes van a tener esta secuencia por esta vuelta. Terminamos estos 4 por el lado derecho, hacen 4 más por el lado revés, les tiene que quedar así. Y así amigas, ustedes hacen su vuelta y nos veríamos acá. Así que continuemos por esta vuelta. Muy bien amigas, ya hemos deslizado arriba del primer punto relieve. Vean cómo se ve nuestra primera vuelta. Espero amigas a ustedes también les esté quedando igual. Ahora amigas, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense acá, vamos a levantar con 3 cadenas. Esto va a ser siempre al inicio de cada vuelta. Y vamos a hacer nuevamente a seguir la vuelta de abajo. 4 puntos relieves al derecho y 4 puntos relieves al revés. Vamos a seguir esta vuelta igual que la pasada. El último punto relieve al derecho. Ahora vamos por 4 puntos al revés. Falta uno. Este de acá. Muy bien amigas, entonces ustedes van a seguir esta secuencia. 4 puntos relieves al derecho, 4 puntos relieves al revés y así van a seguir. Cuando lleguen hasta acá, amigas, lo que van a hacer es que van a deslizar justo arriba del primer punto relieve y vuelven a repetir otra vuelta igual. Así que amigas, vamos a continuar. Muy bien amigas, ya hemos terminado las 2 vueltas que les dije. Vean amigas cómo se ve, vean lo hermoso que se ve nuestro gorrito, como ya va agarrando forma. Ahora amigas, vamos a pasar los puntos así horizontales, los vamos a pasar para acá. Y los puntos verticales los vamos a hacer para este lado. Es decir, vamos a empezar haciendo puntos horizontales. Aquí donde están los horizontales vamos a hacer los verticales. Donde están los verticales vamos a hacer los horizontales. Y así, espero me hayan entendido amigas. De todas maneras vamos a explicarle paso a paso. Vean lo que vamos a hacer amigas. Levantamos con 3 cadenas. Muy bien. Agarramos una lazada y ahora amigas ya no vamos a agarrarlo por delante como hacíamos para que se viera así, vean. Ahora vamos a agarrarlo por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. ¿Se dan cuenta amigas? Súper fácil. Lo único, se dieron cuenta que súper fácil. La única diferencia es que ya no vamos a hacer el punto relieve al derecho, sino que ahora lo vamos a hacer por detrás. Una vez que ya hemos hecho los 4 puntos, ahora vamos a hacerlos estos de acá, pero por delante. ¿Se dan cuenta amigas? Así es como vamos a hacer. Súper fácil amigas. Siempre 4 puntos. Cada cuadrito va a ser de 4 puntos. Así es como se tiene que ver amigas. Ahora vienen amigas los que corresponden al lado revés. Estos amigas. Aquí van a ser sus puntos de relieves al revés. 4 amigas en total como siempre.
Muy bien, amigas, ¿se dan cuenta? Así es como se tiene que ver. Continuamos, amigas, haciendo ahora el derecho. De esta manera, amigas, vamos a continuar por esta vuelta. Una vez, amigas, que lleguen aquí, van a deslizar justo acá arriba del primer punto relieve, van a hacer otra vuelta igual siguiendo esta secuencia: puntos al derecho, 4 puntos al revés acá, 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés, y así van a seguir. Hacen esta vuelta que estamos haciendo, deslizan, hacen otra más y luego, amigas, hacen otra más. En total tienen que ser 3 vueltas. Así que, amigas, vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta segunda sección donde hemos cambiado de donde estábamos haciendo puntos relieves al derecho, pasamos a hacer puntos al revés. Ahora, amigas, vamos a hacer el cambio nuevamente, donde hicimos, mejor dicho, puntos relieves al derecho, ahora vamos a hacer puntos al revés. De manera, amigas, que así vamos a continuar repitiendo y repitiendo estas dos secciones hasta que tengamos la talla que estamos buscando. Por ejemplo, para 0 a 3 meses la altura va a ser de 12 centímetros, de manera que ustedes van a tejer haciendo sus vueltas, una vuelta tras otra vuelta, hasta que tengan la medida de 12 centímetros. Para 3 a 6 meses la altura va a ser de 13 centímetros. Para 6 a 12 meses la altura va a ser de 14 centímetros. Para 1 a 3 años la altura va a ser de 18 centímetros, que esta va a ser la altura que vamos a hacer nosotros, ya que este gorrito es para la talla de 1 a 3 años. Para 4 a 10 años la altura va a ser de 19 centímetros. Para adolescentes 20 centímetros y adultos 22 centímetros. De manera, amigas, que habiendo dado las tallas, solo vamos a explicar acá. Lo que vamos a hacer es repetir, amigas. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a pasar ahora a hacer los puntos al derecho acá. Vean, amigas, así es como les tiene que quedar. A ver un ratito aquí. Ya hemos terminado los 4 al derecho. Ahora pasemos donde estaban los que están al derecho, ahora los vamos a hacer al revés. Así, amigas. Muy bien, amigas, esto es lo que van a hacer por 3 vueltas. Una vez que terminen sus 3 vueltas haciendo este proceso, ahora cambian estos puntos, lo cambian a puntos al revés, y estos puntos que están al revés lo van a cambiar al derecho. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia. Ya le di las tallas, nos queda más que decir que vamos a continuar. Nos vamos a ver cuando yo tenga la medida de 18 centímetros. Así que, amigas, vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Ya estamos en los 18 centímetros. En mi caso, que es un gorro para 1 a 3 años, específicamente 3 años. Y bueno, amigas, vean cómo se ve el relieve de nuestro gorrito. Qué preciosura, amigas. Espero a ustedes también les esté quedando igual. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de disminuciones, pero con puntos bajos. Hasta aquí hicimos puntos relieves. Ahora vamos a cerrar con puntos bajos, disminuciones. De esta manera los vamos a hacer, queridas amiguitas. Presten mucha atención. Solo vamos a meter aquí, agarran, siguen a la siguiente y sacan, y luego aquí cierran. De esta manera solo van a agarrar dos puntos, vean, uno, sacan, no cierran, sino que se van al otro, 2, sacan y luego aquí cierran con un punto bajo.
de esta manera, amigas. Vámonos con la siguiente. 1, 2 y cerramos. Así de fácil van a hacer por esta vuelta. 1, vamos a la siguiente, 2 y cerramos. Vamos a la siguiente, 1, 2 y aquí sí cerramos. De esta manera, amigas, van a hacer la secuencia por esta vuelta. Muy bien, amigas, ya hemos terminado nuestra primera vuelta de disminución. Ahora vamos por la última. Y bueno, amigas, vean cómo nuestro gorrito ya va cerrando. Vean qué hermosura. Así que vamos a continuar con la vuelta número 2 y la última de disminución. Vamos a continuar a hacer exactamente lo mismo que la vuelta pasada, pero ahora solo vamos a coger todas las disminuciones. Pues aquí agarran una, agarran la otra, aquí como, ajá, listo, y sacan. Vamos aquí, agarran una, sacan, agarran la otra y cierran. Vamos a repetir, agarran una, no cierran, agarran la otra y aquí sí cierran completo. Así, amigas. Vamos, 1, 2 y aquí cierran completo. De esta manera, amigas, vamos a continuar por toda esta vuelta y nos veríamos acá para ya cerrar definitivo nuestro gorrito. Ya hemos terminado esta vuelta de disminución. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a cortar por acá. Vamos a sacar aquí, amigas. Y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera, esta que tenemos acá. Muy bien, amigas, ya tenemos ensaltada nuestra aguja lanera. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a coser, amigas, en forma de zigzag por este hoyito de esta manera. Vean, aquí. Vamos a pasar así. Ahora cierran y ahora, amigas, lo que van a hacer es lo siguiente: van a coser aquí para asegurar. Ahora, amigas, cortan acá. Una vez que ya está bien asegurado, por supuesto, cortan acá y de esta manera, amigas, queda nuestro gorrito cerradito. Vean. ¿Qué les parece, amigas? Ahora vamos a proseguir a la elaboración de nuestro pompón acá, así que continuemos. Muy bien, amigas, aquí tenemos nuestra lana para comenzar con la elaboración del pompón. Primero que vamos a hacer sería enrollar acá para que esta hebra no nos moleste y vamos a pasar muchas veces por nuestros 4 dedos y vamos a pasar, amigas, según como ustedes quieran su pompón. Si ustedes quieren su pompón con bastante volumen, bien pomposo, pues dan muchísimas vueltas. Y si lo quieren que quede bien flaquito, con menos volumen, pues dan pocas vueltas. Entonces, como yo lo quiero con bastante volumen, bastante pomposo, pues voy a dar muchísimas vueltas. Así que continuemos. Listo, amigas, ya tenemos nuestras vueltas listas. Lo que vamos a hacer ahora es sacar con mucho cuidado y ahora, amigas, vamos a juntar las dos acá y vamos a agarrar la hebra más larga y vamos a pasar por todo el centro. Muy bien, ahora esta hebra que fue la que dejamos al inicio, vamos a hacerlo pero del lado contrario. Si esta la hicimos así, esta la vamos a pasar así. Y ahora vamos a anudar acá. Listo, amigas, una vez que ya tenemos bien amarradito, vamos a cortar la hebra más pequeña
Y ahora, amigas, esta hebra la vamos a utilizar para coser el pompón a nuestro gorro, así que ahora vamos a proseguir a cortar por acá con la tijera y por acá, así que continuemos. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos cortado, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, amigas, vamos a poner así, a peinar, mejor dicho, para poder cortar y que todo quede redondito. Así que vamos a hacerlo así. Ok, ahora vamos a cortar de esta manera, amigas. Ponen sus dos dedos así para que sepan más o menos cuánta cantidad van a cortar. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos pulido y cortado bien derechito todo nuestro pompón, ahora vamos a proseguir a coserlo a nuestro gorro. Ya les voy a explicar brevemente cómo lo van a hacer para que tengan una idea, así que vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos ensartado nuestra aguja a la hebrita que nos ha quedado en el pompón y ahora vamos a hacer lo siguiente. En el centro de aquí arribita, vamos a meter nuestra aguja justo en el centro, amiga. Vean, así es como tiene que quedar, justo en el centro. Entonces lo que vamos a hacer es pasar nuevamente . Así, amigas, esto lo van a repetir hasta que su pompón quede bien ajustadito. Sacan, luego vuelven a meter por otro ladito y así sucesivamente hasta que su pompón quede bien pegadito. Muy bien, amigas, una vez que ya han asegurado su pompón, vamos a asegurar ahora aquí de esta manera. Vean, esto es para que nos quede bien ajustadito. Vamos a hacerlo nuevamente. Y listo, amigas, vamos a cortar aquí. Y bueno, amigas, de esta manera hemos terminado nuestro gorrito. Vean cómo se ve el pompón, ya está bien fijadito. Y vean el relieve. Bueno, amigas, estoy muy feliz de haberles compartido este tutorial con ustedes. Espero a ustedes también les haya funcionado tanto como a mí. Y si así fue, déjamelo saber en los comentarios. También me encantaría que dejaras tu lindo like y también que te suscribieras y actives la campanita para que así YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. De esta manera, amigas, no me queda más que decirles sino que hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!